Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Ya estoy haciendo las ruedas del año de España, de Europa, del mundo en general, de Estados Unidos, de Venezuela, de Bolivia. Pero si queréis saber qué influencias realmente van a estar en vuestra vida durante el 2025 y qué cosas podéis esperar para el 2025, este es vuestro vídeo. Una tirada interactiva en la que tendréis que elegir tres montones de cartas, y os contaré qué influencias tenéis. Va a ser un vídeo un poco largo, pero bueno, en la descripción tendréis los grupos y solo tendréis que elegir el grupo que queráis para que el vídeo vaya directamente a la lectura de ese grupo. Ahora vamos a comenzar. Pues si no sabéis lo que es una tirada interactiva, yo voy a barajar las cartas, voy a generar tres grupos de cartas, vosotros tendréis que elegir el grupo que queráis y luego escuchar la lectura de ese grupo. Así que vamos a comenzar, ¿vale? Voy a haceros una pequeña meditación en la que os voy a llevar a un momento de vuestra vida en el que vais a poder entender qué grupo de cartas es el que tenéis que elegir. Mirar este espejo de obsidiana, entrar en este espejo de obsidiana, centraros en la energía de este espejo de obsidiana y viajar dentro de este espejo como si fuera un túnel. Mira, se me ve todo. Cerrar los ojos y dejaros transportar a un mundo donde caen los relojes, como si fueran las hojas de un calendario, los relojes del tiempo que caen alrededor vuestro, hasta llevaros al 31 de diciembre de 2025. Apenas quedan unos instantes para las campanadas que marquen el fin de año y el comienzo de 2026. Y en ese momento entráis en reflexión para ver cómo ha sido vuestro año, para ser un momento para mirar hacia atrás y ver cómo ha sido 2025. Tomaros unos instantes para llegaros a ese momento, a finales de 2025, para ver cómo ha sido 2025 para vosotros. Tomad una inhalación profunda. Soltar el aire con fuerza. Y cuando abráis los ojos, bajaré el espejo de screening, mostrándoos tres grupos de cartas, con tres objetos distintos. Da igual que sea el objeto, que sea el grupo de cartas, o sea la posición de ese grupo de cartas. Seguir vuestra intuición para elegir ese grupo de cartas que os indicará cuál es la energía y las noticias que os esperan en 2025. Tomad una inhalación profunda, abrir los ojos y elegir. Abre los ojos y elige. Tenemos al grupo número 1 o grupo llave. Lo sé, coloco mal. Al grupo número 2 o estrella. Y al grupo número 3 o corazón. Vale, todas están igual, que las he puesto mal. 1 o llave. 2 estrella. 3 corazón. Elige tu carta, tu montón. Ve a la descripción, pincha y iré contando. Recuerda tomar la parte del mensaje que vaya para ti, al resto, lo que no resuene contigo, déjalo fluir, pero a fin de año vuelve a mirarlo. De hecho, ahora deberías de ver el de la rueda del año pasado y quédate con el mensaje que era para ti. Y felices fiestas a todos, ¿vale? Voy a empezar con el grupo número 1, con el grupo llave. Vamos a hacer la rueda para el grupo número 1, grupo llave. Pero antes voy a hacer la bendición de la tirada. Vale. Grupo número 1 o grupo llave. Veamos cómo os va a ir el año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre. Diciembre. Dejo el oráculo para el final. Grupo 1, grupo llave, el mes de enero va a ser un mes importante para ti, porque vas a ver que tienes más poder del que realmente crees. Vas a estar en un momento en el que vas a empezar el año estando un poco perdido o perdida, sin saber muy bien qué hacer con tu vida, hacia dónde moverte, te vas a sentir maniatado, vas a sentirte ciego, ciega y en peligro. Pero pronto el mes te va a dar cuenta, te vas a dar cuenta de que tú o una persona muy cercana a ti tiene poder para ayudarte, que vas a ser capaz de soltar esos cuerdas, esos lastres, y vas a ser capaz de utilizar toda tu energía para el bien. Es importante que utilices tu intuición, porque va a haber un momento en el que vas a tener que tomar una decisión, un tipo de decisión como por ejemplo invertir el dinero que tienes en algo o hacer algún tipo de cambio importante, ¿vale? Un cambio que va a implicar o hacer un pequeño sacrificio o quedarte como estás. El pequeño sacrificio podría llevarte a mucho éxito o a perder muchas cosas, mientras que el quedarte como estás sabes que es estancamiento. Y en esta encrucijada te vas a encontrar. Lo único que te dicen las cartas es que sigas tu intuición, que escuches a tu corazón, a tu mente, pero que sigas tu intuición, porque tu intuición te va a guiar hacia aquello que es lo correcto. El mes de febrero, se me ha dado la vuelta la carta, el mes de febrero va a ser un mes también en el que vas a estar como pidiendo cosas, ¿vale? Vas a estar anhelando cosas, esperando cosas, vas a tener unas expectativas muy altas, sobre todo en algo relacionado con el trabajo, ¿vale? O relacionado con el dinero, con la riqueza, con la prosperidad. Vas a tener unas expectativas muy, muy altas. Y es importante que bajes a tierra esas expectativas, que pongas los pies sobre la tierra y veas que realmente, que seas un poco más realista con ese tema, con el tema económico o el tema de trabajo. Además van a haber circunstancias en febrero en tu vida que no vas a poder controlar, ¿vale? Cosas que van a estar fuera de tu alcance, fuera de tu control, fuera de tu conocimiento. Puede que sea algún tipo de enfermedad o la enfermedad de algún familiar o algún tipo de decisión que tú no puedas tomar y que te vaya a afectar, pero bueno, simplemente tienes que vivir con ello. Estás avisado o avisada de que eso va a ocurrir. Marzo. En marzo, pues creo que va a ser un muy buen año, un buen mes para ti. En marzo va a haber cosas que estaban a punto de, cosas que se habían sembrado durante todo el año, que van a germinar y a renacer en marzo, en términos de tu vida. Va a haber cosas que se van a reconstruir, pues si habías perdido la pareja, habías perdido el trabajo, habías perdido algún tipo de relación, o incluso si tu salud está un poco deteriorada, en marzo, pues todo eso se va a reconstruir, se va a regenerar, se va a curar. Y en términos de trabajo creo que es un momento para que refines el trabajo. A lo mejor te van a empezar a escuchar, van a poner gente a tu cargo, vas a aprender un tipo de oficio nuevo o vas a mejorar el tipo de trabajo en el que te encuentras, ¿vale? Por lo tanto creo que va a ser un mes bastante favorable para ti. Abril. En abril también vas a tener un momento de éxitos, ¿vale? De victorias, ¿vale? Van a ser victorias personales, victorias en las que, bueno, pues te vas a dar cuenta de que las cosas van mejor de lo que esperabas, en el que te vas a dar cuenta que las circunstancias están más, bueno, pues mejor de lo que querías. Vas a tener esfuerzos muy grandes, no sé si en temas de salud o en temas de trabajo o incluso en términos financieros, pero vas a tener que pegar un apretón y un esfuerzo muy, muy grande en esos aspectos de tu vida. Y a términos emocionales o de gestión de expectativas, vuelves otra vez a poner las expectativas muy altas y eso te va a generar cierta melancolía, tristeza o incluso estrés respecto a cosas que quieres conseguir pero que no te mueves para conseguir, ¿vale? Porque realmente vas a estar cansado o cansada por ese tema que posiblemente sea profesional, financiero o incluso de relación, y no vas a estar a punto para meterte con esta otra cosa. Es como si quisieras en este momento hacer un cambio físico en tu vida, ir al gimnasio o algo así, pero no tienes energía
construir tu cuerpo, porque tienes que invertir tu energía en estos éxitos y sobre todo en este tema de trabajo, y eso te va a generar cierta ansiedad, cierto estrés. Mayo. Mayo te va a tocar la lotería, vamos. Mayo es un mes súper bueno para ti en términos económicos. Va a ser lo mejor, ¿vale? Vas a tener bastante éxito en temas económicos. Si juegas a hacer juegos de azar con apuestas, es posible que salgas muy beneficiado o beneficiada. Vas a tener algún tipo, si has solicitado algún tipo de ayuda, vas a tener esa ayuda y vas a tener en cualquier caso dinero no esperado, ¿vale? Vas a recibir dinero no esperado, pero no necesariamente de herencias, o sea, es decir, es algo bastante positivo. Y a los Géminis deciros que cuidado con ser demasiado generosos, porque hay gente en vuestro entorno que os va a pedir más dinero del que realmente necesitan y eso os pueda a vosotros haceros apretar el cinturón. Pero salvo que seáis Géminis, el resto, el mes de mayo va a ser bastante bueno para vosotros. En junio, pues vamos a mantener esa situación de buen momento económico para vosotros. Va a ser un buen momento también para aquellas decisiones que habéis tenido que tomar en enero, pues se manifiesten. Vais a tener que demostrar que sois personas con poder y que la gente pues os tiene que hacer un poco más de caso en el trabajo. En temas emocionales vais a descubrir cosas que a lo mejor no erais conscientes hasta ahora, a lo mejor no van a ser sorpresas especialmente agradables, o vais a descubrir que vuestra pareja pues o bien os engaña o tiene un estilo de vida que no esperabais, pero tampoco va a ser algo especialmente, o no tiene por qué ser algo especialmente dramático. Y ojo, porque en junio vais a daros cuenta de un patrón que repetís en vuestra vida que no es especialmente positivo y que os va a venir bien romper algún tipo de patrón de conducta o patrón familiar que no sea bastante positivo y que os venga bien romper. Julio. Julio va a ser un buen mes para el descanso, ¿vale? Os recomiendo que toméis vacaciones en julio porque de no tomaros vacaciones en julio es posible que enferméis. También en julio, en esas vacaciones, vais a recibir oportunidades que no vais a ser capaces de ver venir porque vais a estar valorando cosas. Ante cualquier decisión vais a tener que valorar cosas entre estaros quietos y tomar, ¿vale? Porque sois unas personas que os veo que os encanta, odiáis, mejor dicho, tomar decisiones, pero que la vida le encanta poneros decisiones. Entonces va a ser un momento en el que vais a querer tomar decisiones o tenéis que tomar decisiones, pero vais a poner todo en una balanza y no vais a estar seguros de qué dirección tomar y en esa propia toma de decisión se os va a pasar el arroz. Entonces tener en cuenta que si tenéis algún tipo de toma de decisión en julio, el tren solo pasa una vez, ¿vale? El cartero solamente llama una vez y es buen momento para hacer cambios, ¿vale? Porque tenéis el loco. El loco tiene el potencial de todo lo bueno y todo lo malo. Pero creo que en las cartas están diciendo que si tenéis que tomar una decisión en julio, toméis la decisión del cambio porque os va a favorecer, ¿vale? Porque generalmente tiene una influencia bastante positiva y aunque no necesariamente sea positiva, pero creo que las cartas, la energía que me están transmitiendo es de que os va a beneficiar, ¿vale? Agosto. Bueno, de nuevo seguís con ese loco y seguís con el as de oros, pues sigue diciéndome que en agosto esa toma de decisión que habéis tenido que tomar se va a materializar. Si habéis tomado la decisión de cambiar una circunstancia, esa circunstancia os va a llevar al éxito y va a ser un momento de mirar. Aquí en marzo estabais pidiendo ir al gimnasio, pero no tenéis tiempo para ir al gimnasio. En este momento vais a tener tiempo para ir al gimnasio, ¿vale? Cuando digo ir al gimnasio, digo esa oportunidad, ese anhelo, esa cosa que deseáis pero que no tenéis tiempo de poneros a trabajar para conseguirlo, en este mes es como que ya vais a tener tiempo para conseguirlo. Es como si fuera, yo que sé, una circunstancia de pediros un cambio de trabajo o una mudanza en el que no estéis muy seguros en julio de tomar esa decisión, pero la tomáis en agosto y os beneficia hasta el punto de que viejos anhelos os benefician. Vamos, puro éxito. Septiembre. En septiembre nuevamente sigue siendo un buen mes para vosotros. Vamos, este año, el 2025, estáis sembrados. Vais a conseguir ilusiones. Si queréis quedaros embarazados, vais a tener la noticia de ese embarazo en septiembre. Cualquier cosa que queráis tener éxito en septiembre se va a materializar. En el tema económico, septiembre va a ser muy buen mes para vosotros. Octubre.
Pues volvemos a lo mismo. En octubre tenéis bastantes caminos por recorrer, tenéis la voluntad y el conocimiento suficiente para hacer lo que queráis con vuestra vida. Vais a tener un crecimiento bastante agradable. Va a ser un mes en el que vais a disfrutar, vais a daros cuenta que el año para vosotros está siendo maravilloso, está siendo estupendo. A pesar de las adversidades del entorno, vais a estar en un momento muy agradecidos. La palabra es agradecimiento. Mirar atrás y agradecer por todo lo que tenéis, porque en vuestro entorno es posible que haya mucha gente que no lo esté disfrutando y vosotros vais a poder disfrutarlo y gozarlo, así que va a ser un super mes para vosotros y parte de ese agradecimiento tenéis que meter generosidad, ser generosos con el prójimo porque el prójimo lo va a necesitar y vosotros lo vais a tener. Noviembre. Bueno, pues en noviembre tenéis 3 arcanazos gigantes, hay algo que no quieren las cartas que os cuente, pero es un aviso de que vienen cambios, vienen curvas, ¿vale? Es el momento más oscuro del año para vosotros. Va a haber algo que vaya a cambiar en vuestro entorno y vosotros vais a tener que tener templanza y tener vuestras emociones bien trabajadas para que no os desborde la situación, ¿vale? Y vais a tener que recibir la ayuda de una persona muy sabia para ser capaces de enfrentaros a esa situación. Es como si fuera otra vez lo de la Dana, ¿vale? La gente que estaba viviendo en la Dana, que tenía una vida tranquila y de golpe viene una riada y se queda sin casa, se queda sin pertenencia, pues en ese momento vais a tener que meter las emociones en un frasco de cristal y buscar el consejo profesional de gente experta para saber cómo enfrentaros a esa situación. Pues un poco noviembre de 2025 para vosotros tiene un poco esa energía, ¿no? Esa energía de afectado de la Dana. Y finalmente diciembre, pues es un mes de reconstrucción, ¿vale? En el que recuperáis un poco lo que habéis perdido en el mes de noviembre, pero lo recuperáis con una forma bastante positiva y una forma pues bastante óptima, ¿vale? Porque bueno, podía haber sido peor, y ese pensamiento lo vais a tener, y aunque noviembre y diciembre van a ser malos, pues bueno, nunca está mal lo que bien termina y va a terminar bien el mes, pero es importante eso, que lo toméis con calma, que lo toméis con sabiduría, que seáis capaces de ver qué habéis perdido, por qué lo habéis perdido y sobre todo daros cuenta que es el fin de un ciclo y que a partir de 2026 pues se os van a abrir nuevas oportunidades, ¿vale? Estos cambios que habéis hecho a mitad de año, es verdad que van a durar solo 6 meses, pero va a ser a positivo, ¿vale? Va a ser a mejor. Entonces, todo el año en general va a ser bastante bueno, aunque en noviembre se tuerzan las cosas, pero bien está lo que bien acaba y va a terminar bien. Respecto al oráculo, ¿qué me dice el oráculo? Bueno, pues el oráculo tampoco me habla de malas cartas. El oráculo me habla de que el 2025 va a ser un año de nuevos comienzos para vosotros. Ya os decía que teníais las cartas del mago, del loco, mostrando nuevos comienzos para vosotros. Que tengáis cuidado con las trampas, con la gente que os pueda hacer algún tipo de trampa o algún tipo de acuerdo que os pueda intentar engañar. Por eso es importante que utilicéis vuestra intuición, porque vuestra intuición va a ser vuestra mejor arma para el 2025 saber qué tenéis que hacer o no. Además tenéis a un guardián protector que es un ángel, ¿vale? Un familiar o un ángel que os va a estar protegiendo y no vais a tener que estar alerta vosotros, simplemente guiaros de vuestra intuición, porque vuestra intuición va a escuchar el mensaje de esta guardiana que de alguna forma os va a ir protegiendo y os va a ayudar a tomar la decisión correcta a través de vuestra intuición. Y bueno, pues es un año de sanación, porque yo creo que ya lo habéis pasado mal durante todos estos últimos años y es un año pues de descanso, de respiro y de cosechar cosas muy buenas, ¿vale? Además, Quirón es el maestro de los héroes, así que es un momento para vosotros de aprender de todos vuestros fracasos pasados en qué os está ayudando a convertiros en el héroe que estáis siendo. Así que va a ser un año de descanso y un año de cosas muy buenas para vosotros porque os esperan cosas muy buenas. Y insisto, aunque el mes de noviembre sea malo, tenéis la protección de familiares que os van a ayudar y os van a guiar y aconsejar en buen camino. Así que nada, grupo número 1, creo que el año es bastante bueno para vosotros. Me dais vuestro like, me decís qué grupo habéis elegido, me decís he elegido el 1, soy súper afortunado. Y no os olvidéis de consultar la tirada del año pasado para ver si la hicisteis, para ver
en qué cosas pues aceptasteis o no. Así que es importante que apuntéis en un papel qué grupo habéis elegido o que me lo dejéis en comentarios y así el año que viene lo podéis consultar para ver de todo esto que se os ha cumplido. Felices fiestas, compartir el vídeo con quien queráis y me voy con el grupo número 2. Hola, grupo número 2 o grupo estrella, esta tirada es para vosotros, ¿vale? Como siempre digo, coger la parte del mensaje que sea para vosotros y el resto lo dejáis fluir. Y muy importante que al final del año, que me apuntéis que habéis elegido el grupo número 2 y al final del año consultéis la tirada para estar seguros de lo que he dicho que se ha cumplido. Empezamos por enero. Bueno, en enero veo que el año empieza bien para vosotros, ¿vale? Vais a tener nuevas oportunidades de nuevos comienzos porque además van a haber ciertos obstáculos que estáis arrastrando desde los últimos años que desaparecen, ¿vale? Va a haber una serie de obstáculos que desaparecen. Si estáis enfermos vais a empezar a notar una mejoría muy importante. Si no estáis enfermos y simplemente es que tenéis alguna cosa que os lastra la vida, algo que os bloquea o algo que os está cansando o agotando, pues todas estas cosas van a ir desapareciendo, ¿vale? Es como que un ángel guardián os va a quitar, ¿vale? Yo creo que el arcángel Mijael os va a quitar los obstáculos de vuestra vida y esto os va a permitir comenzar de cero y empezar pues una nueva circunstancia, un nuevo aspecto de vuestra vida, una nueva relación de una forma muy sana, muy equilibrada, muy justa y muy felices, ¿vale? Además, en el tema económico, pues también vais a estar bastante bien, bastante contentos y bastante felices, pero ojo, no seáis demasiado derrochones, no está bien aparentar y no está bien vivir por encima de vuestras posibilidades. Febrero. Pues en febrero continúan esos éxitos, esas metas que os hayáis marcado en el mes de enero, pues en febrero vais a daros cuenta que podéis lograrlas con facilidad, ¿vale? Una vez que se han quitado esos lastres del camino, esos obstáculos, vais a ser capaces de avanzar bastante positivos. Ojo a la melancolía y a la depresión que pueden que vuelvan en este mes porque no seáis capaces de ver vuestras victorias y solo os centréis en lo que habéis perdido y no en lo que tengáis, así que ojo. Ojo también a las relaciones, es importante que cuidéis vuestras relaciones porque en este mes, que es el mes del amor, pues os puede que os lo abandonéis y dejáis que esas pequeñas plantitas se sequen, ¿vale? Todo tipo de relación, desde las amistades hasta los amores, incluso a las familias, son como plantitas y hay que regarlas, hay que cuidarlas. Y es importante que tú no desvalorices y descuides esas relaciones en el mes de febrero porque se pueden marchitar. Y ojo, si tienes algún tema judicial pendiente, pues ese tema judicial se va a empezar a resolver en el mes de febrero, vais a tener noticias y es importante que seáis lo más justos y equilibrados en el mes de febrero porque si no vais a tener consecuencias el resto del año, ¿vale? Es una pequeña advertencia del rey Salomón. Marzo. Bueno, pues en marzo aquí viene ese karma del que os hablaba. En marzo vais a pagar un karma de algún tipo de circunstancia que no estáis conscientes que habéis hecho. Ya sabéis que el karma se forma por el karma y el dharma, todo lo bueno, todo lo que habéis aprendido, contrarresta el karma, que es todo lo malo que habéis hecho. Y cuando se acumulan cosas malas, si no lo neutralizáis con el dharma, el karma os hace un pago, ¿vale? Os hace pagar, ¿vale? Es la justicia divina la que os hace pagar. Entonces, en marzo es posible que tengáis que pagar cositas de los últimos 3 años que hayáis hecho y por eso es importante que seáis conscientes de vuestros actos, que hagáis un poco una reflexión y que hagáis un poco un ejercicio de humildad para ver dónde estáis, por qué estáis donde estáis y lo que habéis podido hacer mal para que ese pago karmático sea lo mejor posible. Ese pago karmático puede implicar una mudanza, puede implicar una ruptura familiar o incluso un pago económico que no teníais previsto y un pago imprevisto o incluso que se os rompa el coche o que tengáis algún problema de pago económico bastante grande. Entonces, bueno, no creo que afecte a vuestra salud, os va a generar mucha ansiedad, pero bueno, perder la pareja, tener que hacer una mudanza cuando no se quiere o perder un coche o un gasto económico grande, pues es jodido, pero ya sabéis que es jodido porque es un tema karmático, así que estudiar el karma, estudiar qué habéis podido hacer para poder hacer ese pago antes de tiempo, porque cuando uno es consciente del karma, el pago es siempre menor. Abril. Pues
muchas cartas invertidas veo aquí. Bueno, pues esa mudanza que os habéis hecho en el mes de marzo, vais a ver que no es la más contenta o no es lo más alegre para vosotros y vais a estar todo el rato enfadados, enfurruñados porque esa mudanza no os ha gustado y queréis volver al sitio al que queréis volver, pero no es fácil porque en el trabajo os van a poner todos los palos sobre la rueda para que avancéis, crezcáis y podáis retornar a la circunstancia anterior. Si habéis perdido el trabajo, no es buen mes para recuperarlo. Si os han movido por trabajo a otro destino, no va a ser fácil que recuperéis el anterior sitio. Si os habéis tenido que ir de casa porque habéis roto con vuestra pareja o habéis discutido con vuestros padres, no va a ser fácil que lo recuperéis, pero no todo está perdido, ¿vale? Porque ahí tenéis a la reina de bastos, que es un poco la reina de la familia, la reina de la voluntad, que pues de alguna forma os está dando su bendición y su consentimiento para ayudaros y tenéis que seguir su consejo. Así que es importante que en marzo escuchéis a algún tipo de mujer que tenga más experiencia que vosotros, que de alguna forma representa a vuestra madre o algo protector para vosotros, porque os va a dar la clave para que el mes de marzo no sea tan malo para vosotros. En el mes de abril, pues va a haber cambios, ¿vale? Esos cambios que estáis arrastrando, pero no van a ser cambios bastante positivos, ¿vale? Es posible que tengáis muchas pesadillas, bastante miedo a que algo ocurra en abril y ese algo va a ocurrir acabando con un ciclo con vosotros, ¿vale? Posiblemente vosotros lo estéis viendo en una dirección que no sea, ¿vale? A lo mejor estáis viendo que tenéis pánico a que se acabe el trabajo o a que perdáis el trabajo o a enfrentaros a una cirugía y tenéis pánico y finalmente llega el día de la cirugía o el día del despido y os sumís en esa depresión y en ese horror y en ese pánico porque eso malo ha ocurrido. Pero eso malo no va a ser tan malo, ¿vale? Va a ser una puerta que se cierra para abrir otra puerta que os va a beneficiar. En el tema de relaciones, pues os vais a ver un poquito solos, ¿vale? Porque yo creo que venís de una pelea importante con la primavera, que la sangre se altera, si estáis en este lado del mundo, y si no estáis en este lado del mundo, pues seguro que hay algún refrán equivalente, pero es importante que hagáis un ejercicio de introspección, ¿vale? Os recomiendo, no hace falta que vayáis al psicólogo, pero sí que hagáis ejercicios de mindfulness para que hagáis un ejercicio de introspección importante para ver un poco ese pago kármico del que os hablaba, para que entendáis por qué estáis donde estáis, de que no es todo el mundo malvado, sino que hay parte de vosotros que os ha llevado a esta circunstancia, de que si estáis jodidos no es porque el mundo conspire en contra vuestra, sino porque hay una situación mala en vosotros. Y, ojo, los que conservéis trabajo en este momento, va a ser un momento bastante positivo para el trabajo para vosotros porque vuestros jefes os van a escuchar y os van a ratificar. Y junio. Pues en junio volváis a tener un cambio importante, pero las cosas empiezan a mejorar, ¿vale? En junio va a haber otro cambio fuerte en vuestra vida, otro tambaleamiento de vuestros cimientos, otro cambio de estructuras. Es posible que ya hayáis hecho ese ejercicio de introspección y os hayáis dado cuenta de que siempre metéis el dedo donde no debéis meterlo y ya habéis aprendido a no meter el dedo y por lo tanto al dejar de meter el dedo empiezan a iros las cosas mejor, ¿vale? Puede ser un patrón de comportamiento o pues un poco lo que dice el Buscón de Quevedo. El Buscón de Quevedo siempre se va yendo de ciudad en ciudad porque todo le va mal, porque siempre acaba con lo mismo, porque vaya donde vaya, sigue actuando de la misma forma y la sigue cagando. Pues en este momento vosotros dejáis de ser el buscón, cambiáis vuestra forma de actuar en vuestro nuevo entorno y las cosas os empiezan a ir bastante bien. Buen momento para que empecéis a encontrar pareja, buen momento para que pedáis matrimonio, buen momento para las relaciones y en general un buen momento para que empecéis a planificar con esa nueva versión de vosotros mismos, que ya no es el Buscón de Quevedo, para que empecéis a planificar vuestro nuevo estilo de vida. La torre al final lo que representa es un cambio de algo en vuestra vida que se cae, unas estructuras que se caen y que podéis reconstruir en la manera que queráis. Pues eso es un poco lo que va a representar junio para vosotros. Julio. En julio empezáis a reconstruir eso en vuestra vida, ¿vale? Vais a tener los medios económicos para reconstruir vuestra vida, vais a empezar a recuperar esas amistades, esas relaciones que habéis perdido. Ojo, que es posible que alguna mujer de vuestro entorno no sea tan limpia o tan honesta como queráis, puede que tengáis alguna noticia negativa
de alguna persona de vuestro entorno, de alguna mujer, sobre todo de vuestro entorno, que no os beneficie, pero por lo general yo creo que el pago kármico ya se ha hecho, los cambios se han establecido y es el momento de empezar, pues es un nuevo ciclo, una nueva vida para vosotros. Creo que estamos en agosto ya, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, en agosto, pues es un momento de enfrentar a las adversidades, ¿vale? Ya os habéis mejorado vuestras circunstancias y os enfrentáis a las adversidades. En relaciones, pues bueno, pues la relación, igual que la salud, vais a estar mediocremente bien, pero también va a ser un buen momento para la ilusión, ¿vale? Para conectar con vuestro niño o niña interior y empezar con esas prácticas de mindfulness a recuperarlas para sentir bienestar, sentir calma, sentir tranquilidad y con esa calma y esa tranquilidad enfrentaros a esas adversidades que parece que os están intentando fastidiar durante todo el 2025, pero que en algún momento están implicando pues serenidad, calma, paciencia y un aprendizaje para vosotros. Coño, el aprendizaje, pues joder, me arrepiento de lo que os he dicho, porque septiembre viene jodido, viene muy jodido, ¿vale? En septiembre hay nuevamente algo económico que os perturba, ¿vale? Nuevamente esa decisión que tenéis que hacer de si tengo que cambiar de trabajo o no, si tengo que invertir o no. Y aquí os diría que seáis los más conservadores posibles para que la parte económica sea lo tengáis lo más conservado posible, porque los cambios no van a ser buenos. Vais a tener caminos cruzados, ¿vale? Caminos cruzados que además os van a cruzar en un momento de sufrimiento. Esta lección kármica que os estaba diciendo se estaba preparando para esta circunstancia, una circunstancia en la que vais a recibir un gran varapalo en vuestra vida, un gran ostión, ¿vale? Que os va a dejar inmovilizados, os va a dejar en shock y va a ser importante que cuando recibáis este ostión, al menos la parte económica, la parte laboral la tengáis estable, ¿vale? Porque por lo menos os vais a poder agarrar a eso como único ancla de estabilidad en vuestra vida. El resto, jodido, tan jodido que vuestra salud va a correr riesgo y es posible que haya algo de vuestro entorno, de vuestra vida, que se os pueda morir, algo que se pueda acabar, algo que se pueda estropear, ¿vale? Es un mes muy, muy, muy jodido para vosotros. Es posible que recibáis una muy mala noticia de salud. Es posible que alguien de vuestro entorno tenga una enfermedad grave o vosotros mismos tengáis una enfermedad grave o simplemente que os estéis enfrentando a una circunstancia que no seáis capaces de enfrentaros, ¿vale? Así que, ojo, que el mes de septiembre es muy jodido, el año en general va a ser bastante jodido, pero este jodimiento es simplemente para que seáis capaces de enfrentaros a esta circunstancia tan fea que os está trayendo el año, ¿vale? Lo siento mucho. Octubre, a ver si en octubre mejoran un poquito las cosas, un grupo número 2, porque bueno, parece que en octubre, después de daros el ostión y daros el parapalo, con esas prácticas de mindfulness que os estoy diciendo, parece que un poco sois capaces de recuperar un poco el ánimo y de recuperar un poco la voluntad, ¿vale? Es un poco el pago karmático, lo vais a tener claro, vais a tener claro cuáles son las cosas, vais a tener claras cuáles son las cartas que tenéis sobre las mesas y con qué cosas vais a poder jugar o no. Y ojo, tenéis una alianza importante, ¿vale? Ese plano profesional que os decía, ese plano financiero que os decía, que os va a dar estabilidad, también os va a dar un aliado que os va a ayudar un poco a enfrentaros a esa circunstancia tan jodida, ¿vale? Estoy viendo que al final os vais a arropar en el trabajo y en el dinero y en el mindfulness para poder superar un poco esta situación. Va a ser como vuestra vía de escape, como que el trabajo va a ser vuestra vía de escape a este ostión que os depara la vida en septiembre. En noviembre, pues tampoco es que las cosas vayan a mejorar mucho, ¿vale? Van a empezar a haber pesadillas, problemas, estrés, ¿vale? Falta de descanso, falta de pues mucha angustia. Vais a necesitar hablar con mucha gente para desahogaros, ¿vale? Incluso os diría de buscar ayuda profesional para intentar
pues un poco enfrentar las circunstancias de este ostión que os da la vida. En el tema económico, pues siguen las cosas bien y sigue siendo vuestro colchón salvavidas ese tema económico, y os recomiendo un viaje. Sé que a nadie le apetecerá viajar en noviembre y menos con la hostia que tiene encima, pero es importante que en noviembre viajéis, intentéis hablar con muchos amigos e intentéis un poco, pues, refugiaros también no solo en el trabajo, sino en vuestra pareja, e intentar, a pesar de lo jodido que estéis, ayudar a la pareja y refugiaros en la pareja y cosechar una buena relación de pareja, porque eso de alguna forma os va a ayudar a mejorar las circunstancias. Y ojo a los Escorpio, sé que es vuestro cumpleaños en noviembre, pero es muy importante que en noviembre, más que celebrar vuestro cumpleaños, celebréis a vuestra pareja y celebréis el agradecimiento de lo que tenéis que tener en la vida. Porque aunque estéis jodidos, eso os va a dar una buena recompensa, os va a dar una buena alegría. Y finalmente diciembre. Bueno, diciembre termináis el año con 3 arcanazos mayores, 3 arcanazos que no me dejan hablar de lo que está por venir, ¿vale? Tenéis 2 lunas y tenéis un colgado. El ahorcado al final lo que te está pidiendo es que cambies la perspectiva de tu forma de pensar, que abras un poco tu mentalidad y que seas más abierto de mente para entender un poco dónde estáis, para que entender un poco el mapa de la vida, dónde estáis, y van a haber muchas circunstancias que están ocultas para vosotros, que se van a revelar en diciembre, y muchas circunstancias que no vais a poder controlar en diciembre, que viene un poco en base a esta oleada tan jodida del 2025 para vosotros. Básicamente el año 2025 para vosotros va a ser un año de zarandearos, ¿vale? De convertiros en una hoja que cae en un río y se va, pero que sois hoja y caéis en un río como parte de un proceso de aprendizaje y de un pago karmático de algo que habéis estado cosechando hasta ahora. Es algo que no vais a poder evitar. Y bueno, pues hasta que pagáis, hasta que aprendáis y hasta que os transmutéis, ¿vale? Siento ser tan halagüeño y tan cuervo negro con esta tirada. Veamos lo que dicen los oráculos, a ver si son un poco más esperanzadores. Bueno, me hablan por un lado del silencio, ¿vale? De esa soledad que vais a sentir, de ese momento de frialdad, de ese invierno que vais a vivir durante todo 2025, en el que no vais a tener recursos, no vais a tener alegrías, no vais a tener buenos momentos, en el que solamente os podéis aferrar a lo que ya está, que es el trabajo, y un momento en el que vais a echar de menos amistades, amores, parejas, y que es importante que desde el momento que escuchéis este vídeo, pues empecéis a cosecharlo, ¿vale? Porque es importante que os arropéis, que os hagáis como una manada y os arropéis, porque este momento tan duro que vais a vivir, si lo pasáis en relación, lo paséis en conjunto, lo paséis con ese rey de oros, pues va a pasar mucho de una forma bastante más fácil. Metis me habla del conocimiento, de la estrategia, de la sabiduría, ¿vale? Pues es un poco este mensaje que os están dando las cartas, es un poco también una llave que os va a ayudar a mejorar esta circunstancia, a mejorar este entorno. Os vais a tener que volver sabios y os vais a tener que volver expertos para poder resolver esta circunstancia tan fea. Además, las cartas te dicen que es un año para que te enfrentes a tu mundo, ¿vale? Que te enfrentes a ti mismo y a tu pago kármico. Tienes que ser valiente, pero sobre todo tienes que ser sincero, ¿vale? Tienes que ser como un guerrero. Un guerrero que se enfrente a las adversidades, ya os lo he dicho, tenéis que hacerlo constantemente, me viene ese mensaje, tenéis que enfrentaros a las adversidades, pero tenéis que hacerlos con el corazón en la mano, siendo sinceros, porque esto es un pago kármico. Y en cuanto entendáis qué estáis pagando, veréis que el pago es mucho más fácil. Y finalmente aparece la carta de Afrodita, ¿vale? Una vez que superéis esta prueba de héroe, pues vais a encontrar el amor. No significa que vayáis a encontrar el amor de vuestra vida, sino el amor propio, ¿vale? Afrodita tiene muchos aspectos. Aparte de diosa del amor, es una diosa de la fertilidad, de la fecundidad, y es una diosa que bendice a los héroes que superan las pruebas. Entonces, eso, bendición de Afrodita la vais a tener si sois capaces de enfrentaros a este entorno de una forma agradable, de una forma consciente y con el corazón en la mano. Siento que el mensaje sea tan malo, pero solamente soy un mensajero, así que espero tu like, espero que me dejes en comentarios que sois el grupo número 2 o el grupo estrella, espero que al final de año volváis a ver el vídeo para ver que habéis llegado,
compartir este vídeo con toda la gente porque van a saber que sois número 2 y que van a necesitar vuestra ayuda y ellos también necesitan saber qué les depara el futuro. Felices fiestas, un abrazo de luz y voy a por el grupo número 3. Hola, grupo número 3, grupo corazón. Esta tirada es para vosotros, para ver cómo os va a ir el año 2025. Recordad, coger la parte del mensaje que resuene con vosotros y el resto dejarla fluir para aquellos que la reciban. Dejadme en comentarios que sois el grupo número 3, así lo sabréis, y a final de año contrastáis la tirada para ver qué parte del mensaje se ha cumplido y qué no, y bueno, hacerlo también con la del 2024 que lo tenéis a mano, ¿vale? Vamos a ellos. Además, este grupo se os ha regalado una carta extra, así que bueno, vamos a ver cómo os va a ir en enero. Bueno, en enero tenéis la rueda de la fortuna. Eso quiere decir que vienen cambios para vosotros, ¿vale? Creo que estáis en un momento un poco desesperanzados, un poco pensando en la melancolía de un año perdido, de un año que más que ha pasado, de que no estáis con vuestras familias, de que no estáis con vuestros amigos. Hay una cierta obsesión en vuestro pensamiento con las cosas que habéis perdido y no con las que tenéis. Y es importante que os centréis en lo que tengáis, que agradezcáis lo que tenéis para poder seguir adelante, porque en ese proceso de agradecimiento y de centraros en lo que tenéis y no en lo que habéis aprendido y no en lo que habéis perdido, vais a aprender una lección que os va a iluminar, una lección que como el ermitaño que se dedica a buscar la luz y al final se da cuenta que él es la luz para el resto de la gente y que tiene la luz dentro de sí mismo, esa luz también va a empezar a brillar en vosotros, os vais a convertir en maestros una vez que seáis capaces de valorar y agradecer lo que tenéis y no lo que habéis perdido. Y en ese momento la rueda de la fortuna se os va a mover y os va a empezar a agitar y a sacudir vuestra vida en una dirección que ahora vamos a ver en qué dirección va a ser. La rueda de la fortuna tiene un riesgo, son cambios. El que está arriba de la rueda, cuando la rueda gira, queda abajo, pero el que está abajo empieza a subir. Por lo tanto, sois muchos y ahora mismo no sé dónde va a estar, pero creo que la rueda lo que os va a llevar es a enfrentaros a esa lección de vida en la que tenéis que empezar a agradecer por lo que tenéis y no llorar por lo que habéis perdido. El mes de febrero tiene un mensaje muy claro para vosotros. Templanza, paciencia. Tenéis que estar templados ante las adversidades, templados ante el peligro y ser muy pacientes con la vida. ¿Por qué? Porque vienen muchos conflictos. Creo que la rueda se ha movido y os ha tirado abajo y os está poniendo a prueba para ver si sois capaces de volver a subir hacia arriba. Pero para subir os tenéis que enfrentar a muchos enemigos, a gente de vuestro entorno que os tiene envidias, a circunstancias adversas en vuestra vida a los que vais a tener que enfrentar, vais a tener que coger la espada de guerrero y enfrentaros a todas esas adversidades, porque febrero va a ser duro y si no lo hacéis vais a acabar muy dañados. No podéis dedicaros a simplemente contemplar, no os podéis dedicar simplemente a dejar que pase el tiempo. En febrero tenéis que enfrentaros a vosotros mismos, a vuestras sombras, a vuestros enemigos y a vuestras adversidades, pero enfrentarlos con una forma calmada, paciente y templada, porque de lo contrario tenéis un riesgo a perderlo todo, tenéis riesgo a perder incluso la vida. Así que ojo, que es un mensaje bastante agresivo. En marzo, bueno, pues está la muerte, pero también está el renacimiento, ¿vale? En marzo se acaba un ciclo para vosotros, se acaba un ciclo, yo creo que de sufrimiento, se acaba un ciclo de malestar, un ciclo que tenéis que terminar con esa templanza del mes de febrero. No sé si la muerte acaba con vosotros en sentido de trabajo, que se acabe un ciclo de trabajo, un proyecto grande o un tema económico. No sé si la muerte acaba con vosotros en un tema emocional, romántico. No sé si la muerte acaba con vuestra soltería y os trae una pareja, o acaba con vuestro matrimonio y empieza un momento de soltería. Pero vienen cambios, ¿vale? Vienen cambios en esos dos temas. El tema económico, laboral o tema emocional. Pero vienen cambios. Cambios a los que vais a tener que enfrentar con templanza. Y acordaros que los cambios que trae la muerte no implican necesariamente que sea una muerte física y no implican necesariamente sufrimiento. Simplemente es un cambio que tenéis que enfrentaros con templanza para poder aprovecharlo y vivirlo de la mejor forma posible. En abril
ya la muerte ha acabado con esos cambios que teníais y es un momento para vosotros para empezar un trabajo de cero, empezar un nuevo trabajo, empezar una nueva inversión, empezar un nuevo puesto de trabajo, pero también para empezar una nueva aventura que os viene manifestada con el carro. ¿Qué posibilidades hay de que con todas las cartas que hay en 3 mazos de tarot aparezca 2 veces el carro, ¿no? En el mismo mes, pues lo tenéis vosotros, es el carro. Un carro que si le dejáis que se metan palos en las ruedas no va a avanzar. Un carro en que si vuestras emociones y vuestros pensamientos no están alineados, no van a avanzar. Es importante que después de que llegue la muerte en marzo, en abril tengáis claro qué dirección queréis tomar, ¿vale? Durante el mes de abril va a ser un mes de toma de conciencia de vuestra nueva circunstancia y establecimiento de un mapa en el que decidáis hacia cuál va a ser vuestra nueva meta, ¿vale? Y una vez que tengáis clara cuál es vuestra nueva meta, este nuevo emprendimiento, este nuevo trabajo, va a ser hacer andar el carro. Y el carro va a empezar a andar, pero va a empezar a andar al final de abril. Es vuestro poder saber hacia dónde dirigir el carro. Si el carro anda solo, os llevará hacia donde quiera el mundo. Pero si sois vosotros los que tomáis las riendas de ese carro, llegaréis donde queráis llegar. ¿Y dónde queréis llegar? En mayo. En mayo tenéis la bendición de la templanza nuevamente, pero también de la gran sacerdotisa. La gran sacerdotisa que conoce el mundo, conoce las leyes y conoce las cosas que están ocultas. Por lo tanto, si vuestra meta es alcanzar la sabiduría y el conocimiento de la gran sacerdotisa, lo vais a encontrar, pero lo vais a tener que encontrar con templanza. Las cosas van a ir muy lentas para vosotros. Va a ser un año muy largo, muy pesado, muy denso, ¿vale? Pero tiene su recompensa. Tiene la recompensa en que encontráis a alguien, ¿vale? A alguien importante que tenéis que encontrar en vuestra vida. Puede que encontráis el amor de vuestra vida, puede que encontráis al socio estupendo con el que hacer esta inversión, o simplemente que encontréis los amigos que necesitáis para que ese carro avance en la dirección que queráis. Pero es importante eso, que siempre busquéis el conocimiento y la buena vibra de la sacerdotisa y que lo hagáis con templanza. Y si con esos ingredientes dirigís el carro va a llevaros a esa relación estupenda, a esa vinculación con esa persona que tenéis que conocer. Junio. Bueno, pues en junio trascendéis a la sacerdotisa para llegar a la emperatriz. La emperatriz tiene esa fertilidad, tiene esa capacidad de hacer que la tierra prospere, que sea fértil, que sea próspera y que sea agradable con las emociones, ¿vale? Vais a tener construido todo lo que tenéis, todo lo que necesitéis, ¿vale? Vais a haber movido ese carro en la dirección correcta, vais a haber movido todo en la dirección que necesitáis para, pues digámoslo así, empoderaros. Si estáis pensando ser papá o mamá, este mes vais a ser papá o mamá, vais a tener la capacidad de ser papá o mamá, da igual lo que os hayan dicho, da igual los mensajes negativos de los médicos. Si lo intentáis y lo deseáis, en junio es vuestro mes para quedaros embarazados. Si tenéis un proyecto pendiente, algo que queráis hacer por vuestra cuenta, en junio va a ser el momento de plantar las semillas, no de plantar las semillas, sino de recoger las cosechas. ¿Vale? Es un mes muy próspero y muy fértil para vosotros y en el que vais a dejar un poco atrás esta circunstancia un poco tan negativa, porque esta circunstancia negativa os han quitado los lastres que necesitabais para mover el carro en la dirección que queríais. Y una vez que habéis movido el carro en la dirección que queríais, en junio vais a conseguir la cosecha de aquello que queríais. Vais a conseguir ese éxito que estabais esperando. Julio, pues bueno, julio es un mes de júbilo para vosotros, ese es el resumen, ¿vale? En julio profesionalmente estáis súper bien, en familia estáis súper bien, la salud está súper bien, vuestra voluntad está súper bien, vamos, julio es vuestro mes y va a ser un julio para enmarcar, ¿vale? Hay muchas sorpresas, pero todas muy agradables, así que os voy a dejar que sea el mundo la que os revele esas sorpresas tan positivas. Y esperemos que continúe el resto del año igual de lumínico. Agosto. Bueno, en agosto os veo un poco cansados, ¿vale? Os veo un poco cansados, vais a tener cierto estrés mental, ¿vale? Va a ser como una circunstancia que vais a querer sobrecontrolar para que no se os vaya, se os escape.
Ante las buenas noticias que habéis recibido en el mes pasado. Es como que vais a luchar contra viento y marea para que se mantenga esas buenas circunstancias y eso os va a generar cierto estrés, pero ese estrés se va yendo de vacaciones y hablando con amigos, con amistades. Va a continuar el buen mes, todos los problemas van a estar solo en vuestra cabeza. Así que intentar no escuchar tanto a vuestra cabeza, intentar escuchar más a los amigos, desestresaros y ojo, porque sí que es una advertencia a la salud, ¿vale? Es importante que tengáis vuestra cabeza templada, ¿vale? La templanza que os ha salido varias veces, porque si no, esto os puede llevar a algún tipo de ataque de ansiedad o de estrés agresivo, ¿vale? Así que hacerlo, tomar las cosas con calma, porque está todo súper bien espetado, tenéis mucho éxito, tenéis mucha capacidad y tenéis muchas alianzas para poder lograr lo que queráis y conservar vuestros éxitos. Pero si os estresáis demasiado podéis generaros problemas de ansiedad. Septiembre. Pues en septiembre todo sigue estupendo y maravilloso. La rueda vuelve a dar la vuelta y si estabais abajo, que os habéis caído, vais a estar arriba. Tenéis el éxito asegurado. Es un mes de puta madre, ¿vale? Vais a seguir estos 3 meses, esta tendencia de estos 3 últimos meses va a haceros olvidar la primera mitad del año que va a ser funesta. Va a ser un mes de gozo, un mes de disfrute, un mes de recuperar ilusión, de ver que todos vuestros proyectos florecen, de ver que estáis contentos, lo vais a gozar, lo vais a disfrutar mogollón, tenéis la energía de la rueda del año, pero positiva para vosotros, tenéis el éxito y la fortuna del sol de vuestra parte, solo tenéis que ser conscientes de esa felicidad, ser conscientes de ese gozo, ser conscientes y agradecidos de ese disfrute, porque lo tenéis que atesorar de verdad como un gran tesoro en vuestro interior, para que se acaben estos problemas mentales, para que se acabe esta ansiedad y para poder disfrutar un poquito de la vida, que os lo merecéis. Octubre. No os gusta estaros quietos, ¿eh? A vosotros no os gusta estaros quietos y habiendo alcanzado la plenitud y habiendo alcanzado el éxito y la prosperidad, ya os estáis pensando en nuevas metas y en otra vez a arreglar el carro para empezar una nueva aventura. Y ese es vuestro mes de octubre. Es momento de arreglar el carro y empezar a trazar un plan para otro nuevo asalto, otra nueva aventura. Os podéis quedar donde estáis. Donde estáis de puta madre, sobre todo con el entorno. Pero ahora vais a decidir emprender una nueva aventura. Va a ser muy buen mes para el trabajo, muy buen mes para el dinero, muy buen mes para las finanzas. Si queréis invertir, si queréis presentaros unas oposiciones, si queréis empezar una nueva aventura, este va a ser el momento. ¿Vale? Aquellos estudiantes que decidan empezar una carrera y tengan claro cuál es la carrera, vais a hacerlo con una energía estupenda, pero ojo, las cartas os tienen un mensaje. Tenéis que hacerlo con paciencia, con prudencia, con los pies en el suelo, ¿vale? Y pasito a pasito, porque las prisas no son buenas consejeras y si corréis más de la cuenta os vais a dar un hostión. Noviembre. Y en noviembre vienen las espadas. Ojo, que vais a levantar envidias, va a haber gente que sea envidiosa, va a haber gente que vaya a hablar mucho de vosotros y si sois dueños de un negocio eso va a ser malo, porque van a hablar mal de vosotros, os van a revelar secretos de vuestro negocio y eso os pueden joder. Si estáis esperando algún tema judicial, en noviembre ese tema judicial va a salir a la luz. Pero no creo que sea un tema judicial que os vaya a resultar demasiado negativo, ¿vale? Simplemente que si estáis esperando un juicio, vais a tener noticias de ese juicio. Y luego sale la luz del ermitaño que ya estabais buscando más atrás, pues en este momento vais a ser conscientes de esa luz, vais a ser conscientes de todo este camino que estáis haciendo en los últimos 10 años, vais a ser conscientes de una lección de vida y de alguna forma os vais a iluminar. Si estáis buscando algún tipo de camino espiritual, lo vais a encontrar en noviembre. Si lo estáis siguiendo, os vais a dar cuenta que estáis iluminados, ¿vale? En noviembre. Y que estéis mucho más avanzados de lo que esperabais. Finalmente, diciembre llega esa iluminación, ¿vale? Ese diciembre llega con ese cambio de perspectiva en vuestra vida, con ese agradecimiento de la vida y, bueno, ese 10 de espadas que no suele ser muy bueno con el colgado, porque lamento decirlo, pero el colgado con el 10 de espadas habla de muerte física, ¿vale? Es un fin de vida, trascender. Pero bueno, ese trascender con el 6 de copas al lado
pues es positivo, ¿vale? No me tiene por qué hablar necesariamente de una muerte física, sino simplemente de un cambio de ciclo muy importante para vosotros. Dejar las cosas bien atadas para diciembre, estar seguros de valorar y vivir la vida como si fuera cada día el último y sobre todo ser conscientes de lo bueno que tenéis en la vida, porque en diciembre vais a tener una pérdida. Puede ser vuestra propia vida, pero puede ser la pérdida de un ser amado. Y si habéis aprovechado cada día, cada minuto con esa vida, con ese ser amado, y aunque os genere estrés esa pérdida del mes de agosto, porque a lo mejor en agosto recibís la noticia de que esa persona está enferma y en 4 meses ha muerto, si exprimís la vida con esa persona y exprimís vuestra propia vida, esta pérdida no va a ser tan dolorosa para vosotros. Veamos qué dice el oráculo para vosotros, corazones. Pues bueno, estaba claro que vuestra carta del año es el ermitaño, ese buscador sincero que busca respuestas, que busca la luz, que busca la iluminación y que al final del año la encuentra. Es un año muy fecundo para vosotros, muy fértil para vosotros, os vais a quedar embarazados, cualquier proyecto que tengáis va a salir adelante. Ojo, que estoy pensando que este embarazo pueda ser un embarazo de riesgo y lo perdáis en diciembre, pero no va a pasar con todo el mundo que escuche este grupo, porque tenéis la bendición de la fecundidad, de la tierra, vais a ser fértiles, aunque las noticias sean malas, vais a salir adelante, tenéis esa capacidad de que todo lo que hayáis sembrado y todo lo que sembréis durante 2025, a final de 2025, entre diciembre y febrero de 2025 y 2026, va a fructificar. Entonces es algo bastante positivo, bastante alegre, bastante agradable. Tenéis las bendiciones de Hestia, ese fuego interior, esa luz interior que tiene el ermitaño, que sigue buscando, porque el ermitaño va como loco buscando conocimiento fuera cuando lo tiene dentro. ¿Vale? Es importante. Tenéis la bendición de Hestia, que es la diosa del hogar. Es importante que cuidéis vuestro hogar, que cuidéis a vuestra familia, que cuidéis a vuestro entorno. Os lo he dicho varias veces a lo largo de la tirada. Muy importante, muy puto importante que cuidéis a vuestra familia, a vuestro hogar, a vuestra pareja, a vuestra relación. Porque Hestia os lo pide y porque Hestia lo va a bendecir y eso os va a ayudar a alcanzar esa luz que buscáis y a superar esta rueda del año de la forma más feliz posible. Tenéis la bendición del sol, o sea, el sol que es el éxito, es la felicidad. Vale que la primera mitad del año va a ser jodida, pero va a llegar Beltane, va a llegar el solsticio de verano y vais a ser las personas más felices de la Tierra. Así que disfrutarlo, abrazarlo, atesorarlo. Y en momentos oscuros del año, en momentos oscuros de vuestra vida, acordaros de este puto sol que os va a iluminar la vida y os va a dar felicidad y éxito durante el resto del año. Y finalmente tenéis a Artemisa, la diosa de la luna, la que ve desde lejos, la diosa de la pureza, de la purificación, de la caza, de las vírgenes. Es una bendición muy bonita, ¿vale? Tener a la luna y al sol de vuestro lado, tener a la luna y al sol aliados, dando su bendición para un año lleno de sorpresas, que va a ser como una montaña rusa, sí, pero que va a acabar con mucho éxito y mucha buena fortuna para vosotros. Así que nada, disfrutar la parte buena del mensaje, darme like, dejarme en comentarios que sois el grupo 3, dentro de un año volver a ver el vídeo para ver qué parte del mensaje se ha cumplido, ver el vídeo de 2024 si lo visteis ya para ver qué parte del mensaje del 2024 se ha cumplido, pedirme, o sea, darme vuestras bendiciones porque vais a ser personas que vais a poder bendecir lo que os dé la gana a final de año. En vuestros comentarios, compartirlo para que otras personas puedan disfrutar de saber cómo les va a ir el año a lo largo del año. Y nada, un abrazo de luz y hasta pronto.